Bueno, pues estoy entrando en Playa Mamitas. Hoy día 9 de febrero, un día muy especial, la verdad, muy especial. Con el chavalote a la playa aquí a Mamitas. Domingo, 12:50 de la mañana aproximadamente. El tiempo excelente, ya lo veis. ¿Habrá pasado algo en la playa con lo que pasó ayer? Ahora hablamos de ello. Pero antes, mamá, feliz cumpleaños, saluditos. Ya hemos hablado por videoconferencia, que bueno, que la Lauri nos pasó. Aquí tenemos el chavalote también. Y Adriana se quedó para preparar la comida. Yo creo que el mar está estupendo. Y lo que quería hablar, lo decimos ahora después de que pare y ponga la intro. Vamos a ver primero el mar, cómo está. De momento aquí bastante arena, ningún problema. Nada de sargazo. El mar bonito. Ayer estuvimos en Cancún, también precioso el mar. Algo de oleaje en Playa Delfines, más tranquilo en Playa Caracol. El color del agua excelente también allí. Y tampoco sargazo ninguno. Yo creo que nos vamos a parar por aquí, por esta parte. Aquí estaría bien. Qué bonito está la playa, qué bonita. Te vas a bañar un ratito antes. Acaba de venir a jugar un partido. Necesitas un descansito en las piernas. Mañana tienes otro. Pues con esta vista al mar os pongo la intro. Nos preparamos para meternos en el agua. Bueno, pues el chavalote entrando dentro del agua con mucha tranquilidad. Y aquí el ambiente estupendo, el ambiente de playa fenomenal. No veo ningún problema en la playa, ninguno. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer tuvimos un terremoto de categoría 8 en el norte de Honduras, muy cerca de Isla Caimán también, y eso podía repercutir en un tsunami en la zona. Hubo alerta de tsunami en todos estos países cercanos, entre ellos estamos nosotros, aquí en el Caribe. Pero esa alerta luego al cabo de unas horas ya la quitaron. Qué bueno que fuera así. Muchos de los seguidores me llamaron para saber si estábamos bien, le habían sentido algo. Yo no sentí nada, la verdad. Y sí me preocupó la situación, porque no es normal que haga un terremoto de esa magnitud en esta zona. Aquí están limpiando las playas un poquito. Voy a hacer una foto y seguimos grabando. Me voy a meter dentro del agua con el chavalote. Bueno, esta mañana lo que he hecho es meterme en las noticias, a ver qué hablaban de ese tema, a ver si había pasado algo en algún lugar. Bueno, pues algunos buzos vieron el movimiento haciendo buceo, no sé si cerca de Isla Caimán haciendo buceo. Se ve un vídeo por ahí, no sé si es trucado o no, porque a veces nos ponen vídeos de otro movimiento sísmico de otra zona y nos dicen qué ha pasado ahí. Luego se ve un supermercado en Isla Caimán, cómo se mueve, como tiene temblor. Ese sí ya me lo creo un poco más. Allí lo deben de sentir un poquito más que por esta zona, estuvimos más cerca. Y por lo demás, pues el mar nos ha respetado. Otra cosa que decía un seguidor, y eso también podría haber sido algo que podía afectar. Ahora lo comento, voy a meter la cabeza debajo del agua. Hasta que tenga el cuerpo totalmente metido, no es igual. Bueno, esto ya es otra cosa. Ya sigo grabando sin parar la cámara. Así que si se me va por un sitio para otro. Qué bien te quedan esas gafas, chaval. Gracias. Ayer se las regalaste. Bueno, las otras que tienes, que son muy bonitas para el tema de esquí. Son preciosas, ¿eh? Sí. Habrá que comprar otras iguales. Se las regalé a un amigo. Pero bueno, ¿y qué tal el partido? Bien, estuvo bueno, ganamos 3-0 si no se van. ¿No metiste ningún gol?
Bueno, metí uno de fuera de lugar, que según yo no era, pero pues bueno, cada quien. No hay VAR, ¿no? En estos partidos No. la categoría también no llega Fácil, para el VAR. hoy hubo fácil unos 25 fuera de lugar. Sí. Imagínate. Pero bueno, contra un equipo de Puerto Morelos. Ahí, y como tu equipo nos falta un poquito de cambio, mañana jugáis otro partido. Tuvo muchos cambios. Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno. Pero solamente que hay dos torneos, entonces uno es de menos intenso que el otro. Y el de mañana es muy intenso. Entonces descansan a los que van a jugar intenso y a los otros pues los mantienen jugando. Y tú, que tienes las piernas un poco cansaditas, el agua te va a ir bien. Y si haces un poquito de sauna, mejor aún. ¿A que sí? Bueno, pues estaba comentando que hubo un seguidor que sí que tiene razón. Si hubiera habido tsunami, ¿qué hubiera pasado con todo el sargazo que hay en esa misma zona que venía para acá? Entonces podría habernos beneficiado, mandar las corrientes para otro lado o traernos muchísimo sargazo de golpe para acá. Aparte de que, pues de que las costas hubieran quedado bastante afectadas, ¿no? El tema del sargazo, ¿cómo va a quedar? Pues no lo sé. De momento aquí estamos muy bien y ojalá se mantenga así. Estamos ya casi a mediados de febrero, eso es muy bueno. Fíjate, esa ola ha sido grande, tremenda, pero como veis los barcos están circulando, no hay ningún problema, no hay ningún aviso de nada. Otra de las cosas que se dice en las redes sociales es que por suerte todos los países afectados pusieron su orden de cuidado, lo pusieron bien, eso es muy bueno, porque bueno, aquí por la noche ayer no dejaban estar cerca del mar, la policía iba echando a la gente. Hay un vídeo de ese cortito en el grupo de Facebook, por ejemplo, donde se ve un policía avisando a la gente que se vayan para adentro, que no deben de estar ahí. También que bueno, otra vez flotando, chaval. Bueno, pues yo voy a hacer unas fotos desde aquí ahora que hay un poquito de sol, que se ve el color del agua tan bonito y seguimos grabando un poco más. Yo mirando el mar, disfrutándolo, la verdad, el chavalote, nos acabamos de hacer dos fotos, a ver si la ponemos de portada del vídeo del día de hoy. Un domingo como puede ser un lunes, un martes, un miércoles, aquí disfrutando del mar por suerte. Gracias a los que seguís el canal a diario, los que comentáis nuevos también, los que os suscribís, los que ya estáis desde el principio, los que habéis ido agregando al canal día a día. Crecemos poquito, sí, pero qué cariño nos tenéis, de verdad. Eso es lo que demuestra que el algoritmo de YouTube puede ponerme lo que quiera, pero la gente que nos sigue de verdad, de corazón. Y eso es lo importante. Y bueno, pues ya iremos creciendo, si quieren, para cuando yo tenga 100 años, a lo mejor llegamos a los 20.000, ¿no, chaval? Casi. Más o menos. A la edad de mi mamá, que ya tiene 92, a lo mejor llegamos aquí, yo aquí en la playita grabando y diciendo... Hay que ir al mar, que rejuvenece, acordaros. Y es verdad, es verdad, no es broma. Yo cuando me vengo aquí a playa y me meto en el mar a diario, los dolores son menos, los pensamientos positivos son más, la vida la ves mejor. En pocas palabras, ¿eso qué te lleva? Pues a sentir que tienes buena energía, buena vibra y que la vida, pues, todavía la sientes a largo plazo. Y muchas veces es la mente la que hace que tú sientas que la vejez la tienes ahí, no lo permitas. La mente nuestra es difícil de manejar, pero si la manejas para bien, si te das cuenta de los detalles, vas a vivir mucho mejor. Muchas de las cosas que nos hacemos es gracias al pensamiento negativo que tenemos, así que trabaja para que se dé para bien. Y no digo con eso no digo que mi mente sea perfecta, para nada, al revés. Yo tengo muchos pensamientos negativos, pero ahí estoy viendo estos pelícanos que bien vuelan. Pero intento resolverlo cada día, cuando me afectan, que sean las mínimas horas posibles. Fíjate cómo vuelan, qué maravilla. No tocan ni las alas, se dejan llevar. Y llevan como si fueran aviones de estos de combate que van todos alineados, pues así van. Está bonito. Bueno, chaval, ¿cómo sientes el agua? Está bien, está bueno. ¿A qué relajante? Ahí va otro, el rezagado. Ese es el rezagado, el que le falta la gasolina. El Checo Pérez. Ay, perdonadme, qué broma. Pobrecito el Checo Pérez. ¿Dónde va a correr este año? No lo sé. Esperemos que corra en un buen equipo por ahí. Pero no me gustó lo que le hicieron en su equipo el año pasado, en Red Bull. Porque a mí me extraña mucho que los primeros años fueran primero y segundo y se fueran turnando. Y de golpe Checo Pérez pierde tanta credibilidad que queda de los últimos y el otro siempre primero o segundo porque es mucho mejor piloto. Yo no me lo creo.
Ahí había algo y querían que se fuera, por algún motivo. Pero bueno, la Fórmula 1 es así, es un detalle importante. El que les interese que sigas en el equipo, no. Ahora me va a contestar uno. Bueno, y el título de constructores, ¿qué? ¿No lo van a luchar Red Bull? Claro que lo luchan, pero cuando tú desanimas al otro con ciertos detalles, pues no esperas que te responda igual. Y bueno, pues nada, eso es la Fórmula 1 del año pasado. ¿Qué va a pasar con Alonso? Yo tengo ganas de que gane su último título ya. A ver si le va bien con Aston, ¿cómo se llama? Aston Martin. Aston Martin, sí. A ver si le va bien este año, ojalá. Pero bueno, en la Fórmula 1 manda mucho el dinero, la verdad. Y sobre todo los ingenieros que tienen, ¿no? Pero muchos ingenieros, como ha hecho Aston Martin, lo ha comprado de Red Bull, alguno de ellos. Y tengo ganas de ver cómo va el año. Hay carreras que son muy interesantes y otras muy aburridas. Ya veremos, esperemos que esté más emocionante este año. Y hoy en el deporte, ¿qué tenemos, chaval? El Barça. Contra... Ah, no me acuerdo. Joder, tío. Tenemos que ganar sí o sí, porque ayer empataron. Ya me acordé. Contra el Sevilla. Qué bueno. Ahí nuestro amigo Jovan, que estás ahí en Monterrey. Saludos que a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Y un saludo a Sergio Ramos, que está en el Rayado. Sí, ¿no? Sergio Ramos, nada, que te vaya muy bien por aquí, por tierra mexicana. Y nada, pues al rato iremos a ver ese Barcelona-Sevilla. Lo siento mucho por los del Sevilla, pero tenemos que ganar sí o sí, porque si no se nos escapan otra vez el Atlético y el Madrid. Así nos pondríamos solamente a 2 puntos. Imagínate qué liga emocionante vamos a tener de aquí en adelante. Está volando muy tranquilo la avioneta. Bueno, ¿qué quieres que haga la avioneta? Que se ponga a hacer ese en el aire. Una avioneta, un corazón. Sí. ¿No? Bueno, yo creo que va a un destino por aquí para elevarse y luego ya una vez elevados creo que se van a tirar en paracaídas, porque la mayoría de vuelos que hacen para el paracaidismo, pero hay otras veces que se van a Cozumel, se van a Holbox, a destinos de por aquí cercanos. Cuidado. Mira ahí esa olita. Buena ola, ¿eh? Los chavales cómo juegan. Bueno, pues te había pedido en casa que hoy me hicieras un vuelo especial por el tema de que a lo mejor estaba erosionada las costas, pero he visto que no, que está igual. Para que se alargara lo más para allá, lo más para la izquierda, para la derecha, pensando en que quizá hubiera sufrido un poquito la costa, porque pues de noche no sabemos qué ha pasado. Y por lo que vemos no ha pasado absolutamente nada, está todo tranquilo, muy bien. Y muchas gracias a todos los que nos mandasteis mensaje en privado, sobre todo, algunos lo hicieron a través del Facebook, pero en privado a través del WhatsApp me fuisteis como 6 personas que me mandasteis mensaje y la averigüé gracias a vosotros, porque estaba yo en Cancún con María y Paco y cuando regresábamos para acá es cuando estaba ocurriendo, 5 y pico de la tarde ocurría ese tema. Llego a casa, pongo en marcha, porque yo conduciendo no miro el WhatsApp, y me encuentro, uno de ellos es Luis Castillo de Chicago, que me manda imágenes, me manda ¿y cómo estáis? ¿Estáis bien? Y yo me quedé, ¿cómo que cómo estamos? Yo creía que era broma, porque me manda memes, Luis Castillo, saludos con los memes, gracias por ellos. Y yo pensaba que era un meme de broma, y luego no, veo otro, y digo, esto es serio. Y encima lo publiqué luego ya en el grupo para informar, ya una vez que era verdad todo lo que estaba recibiendo. Y bueno, pues saludos a esas personas también, gracias por ello. Eso pues me llega porque pues siento que nos tenéis mucho cariño. Qué a gusto se está dentro del agua, de verdad. A gusto no, lo que sigue. Voy a parar un poquito la cámara, voy a meterme otra vez debajo del agua. Bueno, y antes de parar la cámara, si tenemos algún paquete reportaje, ahí lo ponemos. De momento no tengo ninguno a esta hora del mediodía. Y esto va para largo. Ayer no quise salir ya a la calle, hubiera hablado ayer del posible tsunami. Dije mañana ya cuando esté todo claro lo hablo. Bueno, por los paquetes reporteros, espero que os guste. Si están ahí. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario.
Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. Hola de nuevo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Hoy estamos aquí en la laguna Nichu, justamente en la desembocadura del río Nizuc. Es un sitio singular de Cancún, fantástico, poco conocido solamente para los locales, probablemente, que como veis están por acá. Y bueno, este es un pequeño vídeo que estamos grabando para Paco en Riviera Maya. Cenotes, playas, inmuebles. Y acá les dejo con esta fantástica vista de Cancún. Imagínate tener un departamento en la playa que además genere ingresos. Es posible. La Riviera Maya es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y su mercado inmobiliario está en auge. Puedes invertir en propiedades que se rentan por plataformas como Airbnb y generar ingresos pasivos desde el primer día. Los expertos coinciden. Invertir en la Riviera Maya hoy es asegurar un futuro próspero. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Si quieres recibir información sobre las mejores oportunidades de inversión, escríbenos ahora. Llama a Paco al número en pantalla y descubre las mejores opciones para ti. Que se nos va a volar el dron. Qué bueno. Yo voy a seguir aquí en el agüita. Estoy de faula, de verdad. Estoy muy a gusto aquí dentro. Y más tiempo del que pensaba. Porque ahora me voy a hacer algunas compras para la comida y luego ver el partido. Estamos todavía bien de tiempo porque la diferencia horaria que hay de aquí a España, va a jugarse el partido a las 9 de la noche en España, pues aquí será a las 3 de la tarde, son 6 horas menos en este horario de invierno. En el horario de verano son 7 horas de diferencia. Y hablamos del horario de Playa del Carmen, no de Ciudad de México. En Ciudad de México ahora mismo es 1 hora menos. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando te comunicas en el extranjero. En Cuba no sé qué horario será, la verdad. No sé si tenemos el mismo horario que aquí o 1 hora menos, no tengo idea, tengo que mirarlo. Lo que sí que tengo claro es que va a ser difícil que subamos ningún vídeo desde Cuba, ninguno. A lo mejor tenemos suerte y podemos subir. Ahí sí que voy a tener que editar un vídeo cortito. A lo mejor subimos alguno de 5 minutos, 10 minutos, pero bien editado, con situaciones llamativas, porque en el hotel a lo mejor podemos conectarnos, pero el internet que hay en Cuba creo que es muy lento. Pero bueno, con eso podemos dar avances de lo que pasa y posiblemente la semana antes de irnos a Cuba haga diferentes salidas por acá para dejar vídeos subidos
y así sigamos teniendo un vídeo a diario de diferentes lugares. A mí me gusta subir un vídeo cada día y a veces subo hasta 2, increíble, ¿eh? Y 2 largos, como pasó ahora cuando fuimos al viaje de Dubái, Egipto y Turquía, que ahora recordándolo es maravilloso haber estado por ahí y vivir ciertas situaciones, pero por otra parte cuando estás en el viaje, no sé cómo explicarlo, pero estás en tours muy rápidos a veces, con sueño, cansado, con lugares que a duras penas has recibido información porque pues, no te da tiempo, es todo muy rápido. Y te tienes que ir adaptando tanto a la comida, pero también estás cómodo, está bonito. No sé cómo explicarlo, tienes las dos situaciones, ¿sabes? A mí me gustaría hacerlo más a mi bola, a mi rollo, pero seguro que conocía menos lugares, pero bueno. Y a lo mejor me salía hasta más caro, como dice Fernando, que tiene toda la razón en ese tema. Y por otra parte, pues hemos vivido esa experiencia. Mira, esta es una hojita de sargazo, este sí que está flotando. Pero una hojita que no hay nada más por aquí cerca. Al principio, cuando llegué aquí a playa, hace 11 años y algo, creo, más o menos. Sí, casi 12 ya. Pues... no, hace 11 años más o menos. El sargazo que llegaba aquí, la gente no sabía que venía de aquí del sur, no sabía que venía de la zona de América, porque esa zona del sargazo no se sabía todavía que se había creado, que iba a ser tan importante. Pensábamos que era de aquí, del Caribe, de la parte del mar de los sargazos, y que a veces las corrientes desprendían sargazo de ahí y se lo traían para esta zona. Y luego ya con el paso del tiempo, que se convirtió en un problema, se empezó a investigar un poquito más, a lo mejor ya lo sabía, pero no se hablaba de ello. Y ya empezaron a decir que pues, era otra nueva corriente que se producía, que se había creado, en el cual el sargazo nacía prácticamente cada año en la zona del Orinoco y del Amazonas, ahí en Brasil, en medio del mar, junto con lo que venía del Sahara, de África, con todo el material orgánico que eso suponía en el mar, pues ellos se reproducían muy fácilmente y se convertían en grandes islas de sargazo, que venían a parar aquí, y dependiendo cómo va la corriente hasta Miami se ha llegado bastante también, y a veces pues depende de las corrientes se las lleva para Puerto Rico, para Santo Domingo, dependiendo. Entonces el año pasado tuvimos suerte de que no vinieron tanto para acá y se las llevó para otro lugar. Está levantándose el aire un poquito, le estoy viendo allí que le está costando hasta poner la sombrilla a una familia. Vaya, esa olita. El chavalote va tranquilo. Chino Chano, yo quizás me salga y me vaya a pasear por la orilla, que os gusta que pasee por la orilla, me lo decís en algunas comunicaciones, porque os hace sentir que estáis paseando también por ahí y que oís la ola última que rompe y os relaja. Esa es otra cosa que también nos gusta mucho, escuchar la ola como rompe al final. Pues yo pensando en mi mamá, porque gracias a que nació en un día como hoy, hace 92 años, estoy yo aquí en este momento, ¿no? Y así es la vida, vamos, y aparte tiene un carácter tan bonito mi madre. No es por nada, pero yo siempre la he comparado por su carácter tan bonito que tiene y lo agradecida que es de la vida y lo bien que trata a la gente. La he comparado siempre con la Virgen María, de verdad. Se sacrifica mucho por los demás, a mí, conmigo, bueno. Yo fui un niño enfermo toda la niñez y conmigo me tenía en brazos hasta con 7 y 8 años. Y sin embargo, cuando se me iban los dolores, pues yo siempre era cariñoso y muy sonriente, muchísimo, muy sonriente. Pero había otros momentos que eran horribles. Pero agradecido de estar aquí con esta edad, que nunca pensaba llegar a esta edad con este físico y esta mente, la verdad. Porque en aquella época que yo nacía, la gente mayor, la gente anciana tenían 50 y tantos años, 60, ponle. Y escuchabas que muchos se iban por nada, por una hemorragia en el estómago, por una tontería, porque no había la medicina que hay hoy en día, ni los adelantos de los cirujanos, ¿no? Y eso ocurre a día de hoy también en muchos países del mundo que no tienen adelantos médicos casi o no se los pueden permitir. Aquí en México también está difícil ese tema. Pero bueno, a lo mejor domines cómo cuidar tu cuerpo.
sin necesidad de medicinas y entiendas a tu cuerpo, es más difícil que enfermes. O puedes dominar tu enfermedad de una manera que la tienes, pero o la haces más pequeñita y puedes vivir con ella bien, ¿no? Son detalles para hablarlos más profundamente, pero bueno. Y vamos averiguando cosas. Yo me estuve explicando algo, María y Paco me estuvieron explicando de un edulcorante natural muy parecido al azúcar, mejor que el eritritol, el stevia o el azúcar del monje, mejor que esos, y que tiene un sabor muy parecido al azúcar. Ese edulcorante que lo tenéis en su canal, Ponte Quieto con María. Ella lo emplea para hacer sus pasteles. Cualquier persona con el problema que tenga de diabetes lo puede comer sin ningún problema. Entonces vas averiguando cosas, las vas uniendo a las que ya sabes y vas perfeccionando para no enfermarte tan fácilmente, no inflamarte del estómago, de los intestinos, y haces que mejore, porque todo se basa en cómo comemos, ¿eh? Muchas enfermedades que tenemos se basan en cómo comemos. Y acordaros que a más mayores somos, menos defensas tenemos, entonces hay que crearlas, hay que incentivar el cuerpo a que esté bien, y sobre todo la mente también es muy importante. Si tú tienes una mente que estás viendo solamente lo malo, lo negativo, o la edad la ves como que ya eres viejo, no vas a hacer nada más, pues te vas a hundir así. A ver, el chavalote lo tenemos ahí con una playera de Egipto, creo. Es una playera que compró del equipo de Egipto. Ahí en el viaje compramos de todos los países, creo. Yo voy a pasear por aquí, se lo voy a decir. Como acaba de empezar el vuelo, no va a haber problema. Chavalote, me voy a pasear y vengo. Y bueno, ya sabéis que trabaja en bienes raíces también el chaval, que os puede pasar información de desarrollo, también os lo puedo pasar sin ningún problema. Y hace cada día mejor su trabajo, bastante bien. Y no solamente eso, es que le gusta. Y eso es buenísimo. Una cosa es que tú fuerces a tu hijo que haga algo, pero no le gusta, para que se gane la vida, pero no le gusta, y otra cosa es que te guste tu trabajo. Y eso está muy bien. Bueno, pues como veis, mucha gente, y por esta zona se está poniendo bastante gente, también tiene buen arenal. Y como os dije otras veces, tenemos esas ballenas ahí que hacen que aquí haya la ola más pequeña aún y sea mejor para la familia y los niños. Ahí las olas son un poquito más grandes, un poquito solo, y aquí son más tranquilas porque rompen ahí, en esa zona. Y bueno, y esto es lo que les decía a algunos cuando había el problema. Acordaros que cuando no había arena, ahí pusieron otras ballenas para que no rompieran contra el muro del hotel, y decían qué feo queda eso, qué feo. Y yo les decía siempre, es que aquí falta arena, que la tienen normalmente esa arena, y ahora que la tienen no se ve nada, ¿veis? Quedan enterrados y queda bonito. Este tronco ahí ya lleva días y días, ¿no? Vete a saber cuánto tiempo más se va a quedar por ahí. Voy a hacer otra foto desde este punto. Bueno, pues aquí sigo. Acabo de hacer 4 o 5 fotos. Como veis, aquí rastrillaron la playa también, la limpiaron un poquito. Si llega algo de sargazo, pues ahí se queda poquita cosa y no influye en el color del agua. Qué buen perro, que sí. Y qué feliz de sentir el agua. Y bueno, por aquí hay música, tengo que tener cuidado. Ya por ahí pierde arena, lo veis, hasta llegar al muelle de Constituyentes pierde bastante arena. Voy a parar un poquito por la música. Bueno, ahora no se oye, qué bueno. Es que depende cómo pongo la cámara, se oye perfectamente o no se oye. Pues ese chico que va ahí delante creo que lleva unas redes para pescar. Ya nos estamos acercando otra vez a la zona de Mamitas, la de la entrada. Es donde más gente hay, siempre cerca de las entradas de las playas, donde más gente vas a encontrar. Si tú quieres más tranquilidad, te vas alejando un poquito de la entrada y ahí te vas.
A mí no me influye porque yo prácticamente mi rato de playa me lo paso dentro del agua. Ahora, porque estoy esperando que el chavalote termine su vuelo, me voy a pasear un poquito. Al mismo tiempo me estoy secando con el airecito que me está dando y el sol. Y eso también es algo muy bueno porque vas andando, recibes tu vitamina D y sientes que tu cuerpo se mejora bastante. Bueno, pues el chavalote sigue estando de pie. ¿Qué te quedan? ¿3 minutos o 4? Me voy para ahí 2 minutitos y vengo. Ahí sigue con lo suyo. La playera de Egipto, ¿no? Ok. Ahí están enterrando a alguien en la arena. La verdad que es divertido, te sientes bien. Yo enterraba a Alex y Alex me enterraba a mí también. Así estábamos por las tardes. Cuando terminaba la escuela nos veníamos aquí. Era las 6 de la tarde aproximadamente cuando estábamos aquí en la playa. A veces me quedaba hasta el anochecer. Eso creo que en algún vídeo se puede ver, pero en aquellos momentos no grababa como ahora, ni tenía la cámara que tengo ahora. Los primeros años aquí que pasamos, a lo mejor económicamente no estábamos tan bien, pero vivíamos a gusto igualmente. Lo único que me he dado cuenta, y eso sí me hubiera afectado si no me hubiera ido tan bien, es que el nivel económico cuando llegué se mantenía más o menos, los precios, los costes de las cosas, pues más o menos año a año se mantenían, subía muy poquito, muy poquito. Pero ¿qué pasó ya con lo de la pandemia? Porque todo subió muchísimo de precio, todo. Yo con el dinero que tenía ya no hubiera podido vivir aquí en playa, no hubiera podido con lo que tenía, porque pues tenía que gastar más del doble casi para poder sobrevivir aquí. Y eso es algo importante. Bueno, yo creo que por aquí voy a hacer una foto y me voy a ir otra vez de vuelta con Alex. Entonces, eso lo comento porque pues cuando tú piensas aquí que con un dinero vas a vivir bien, a mí me decían, oye, con $1000 puedo vivir en playa. A eso me lo decían hace unos años. Yo decía, vas a vivir como un rey. Ahora mismo, no. Ahora mismo con $1000 a duras penas vas a sobrevivir, a duras penas. Porque tienes que pagar el lugar donde rentas y tiene que ser muy modesto porque ya están bastante caros según qué sitios, ¿no? Luego la comida también se encareció mucho, el agua, la luz, todo eso también un poquito. Así que esa dificultad, si la hubiera tenido en aquella situación, yo me hubiera tenido que ir. Qué bueno que se nos dio bien la vida, se nos dio que mi trabajo funcionó y pudimos disfrutar de esta estancia que estamos teniendo ahora aquí, y que me preocupe solamente de ponerme bien, de estar a gusto y de ayudaros con vuestras inversiones de aquí en playa. Este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamita, son 200 metros de playa, lo que abarca con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades, como speakeasy, juice bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche es lo más que el boliche, sí, a mucha gente le encanta el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación, la playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación, está en un nivel alto, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los grandes parques, a ver si nos viene. Siempre que puedo os cuento detalles de verdad de los que me han ocurrido, de los que me han sorprendido también, porque
Pues se pasó en todo el mundo prácticamente, no solamente aquí en la Riviera Maya, pasó a nivel mundial ese tema. Pero aquí afectaba bastante más porque pues es una zona que está por encima del nivel de vida de la mayoría de México, ¿no? Y los sueldos de la gente pues no subieron casi nada, muy poquito. Muchas veces te dicen, el gobierno se está portando muy bien porque te han subido el 20%, por decir algo, ¿no? Para equilibrar un poco la caída de la inflación y tal y cual, la subida de los precios, todo eso. Y luego en realidad tú sientes que antes de que te subieran el sueldo podías comprar más cosas, podías pagar todo mejor, y sin embargo cuando te suben el sueldo tu dinero vale muchísimo menos. Y eso fue lo que nos enseñó la pandemia, nos enseñó muchas cosas, la verdad, muchísimas cosas. A meditar sobre todo, qué hacer, qué no hacer, mirar la vida de otra manera, qué es lo que tienes que cuidar por encima de lo material, y siempre es la mente, la salud, la familia, el cariño de unos con otros. Pero bueno, ahí tenemos el chavalote, yo ya me voy a terminar de secar un poquito. Voy a secarme y nos vamos, ¿no? Yo voy saliendo ya, ¿vale? Vale, bueno, pues un último vistazo al mar y nos vamos con el chavalote que ya está aterrizando el dron. Secarme, lo que hago es secarme más el bañador que otra cosa, porque lo demás ya estaba seco todo. Pero el bañador, como voy a poner ahora la playera, voy a ir a comprar, se me mojaría mucho la playera si no lo seco bien. Fijaros qué ambientito tenemos, ¿no? Buen ambiente. Y lo bueno es que las playas son gratuitas, acordaros. Los accesos aquí en Playa del Carmen, llegar a la playa, son buenos. Yo antes, cuando tenía carro, venía siempre andando desde casa. Y de donde yo estoy hasta aquí, 15 minutos andando. Y eso lo hacía a diario. Y por eso busqué ese lugar. No busqué que fuera más o menos bonito, cómodo, sino que busqué que tuviera todas las sensaciones que necesitaba durante el día. Por ejemplo, pues la escuela al lado para Alex, un supermercado donde comprar comida también, un parque para que jugara el chavalote, jugar a fútbol, jugar en el parque, que pudiera ir al mar andando cada día sin necesidad de agarrar un transporte público, por ejemplo, porque al cabo del mes se convierte en un dineral también. Y nada, busqué todas esas situaciones y no me importó para nada hacer un cambio tan drástico como es vivir en una habitación con baño, y ahí adaptarme, ponerle una neverita, ponerle una cama, ponerle un quemador para hacer la comida. Y ahí nos fuimos adaptando unos años, mientras yo tuviera para comer y dormir, que es lo que yo quería, y las necesidades cubiertas del chaval, que muy agradecido, Aquí en México, por ejemplo, la escuela pública te ayuda mucho para que tu chaval estudie y a los papás no les cueste dinero. Tengo que estar agradecido a eso. Y a todo en general. Bueno, pues el chavalote acaba de aterrizar el dron, creo. Está ahí en las sombras. El carro lo tenemos ahí a la derecha y el chavalote ahí. A ver si me entendéis, yo he tenido en mi vida situaciones de grandeza, de riqueza, y también situaciones de modestas, pero nunca he dejado de ser positivo con las cosas. Ahora le vamos a preguntar cómo le ha ido y nos vamos para comprar. Bueno, chavalote, ¿Qué tal? ese vuelo, ¿cómo Muy te ha bien. ido? Hoy no hay tanto aire, no tan fuerte, ¿no? No, pero te recuerda que con este dron no le afecta nada. Muy bien. Entonces, ¿has volado por aquí por la zona? Sí, he volado por aquí y estuvo bastante bien. Pues os ponemos el vuelo del chavalote, nos despedimos de mamitas y seguimos el día. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Un momento. Queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte. Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos. Fue una experiencia bonita. Bueno, pues aquí vamos paseando, pasando la quinta y delante tenemos el Mario Villanueva, el polideportivo. Nosotros nos vamos a Chedaragua y Seria, que lo tenemos a la derecha. Ahora cuando lleguemos a las 10, giramos a la derecha y tenemos el supermercado. Estoy pensando si aparcar debajo del supermercado o justo a la entrada por fuera. A la entrada por fuera tengo que pagar el aparcamiento, eso sí. Mira el patinete que pasa por ahí. Es sentadito. Esto de los patinetes hoy en día hay que tener un poquito de cuidado. Porque a veces los ves, a veces no los ves. Pues las 2 menos cuarto de la tarde de oferta que tenemos. Algo de carne ahí de res, todos bistecs de res. Alitas marinadas. Un pescado que no me gusta, que es el filete de basas. Ya, esto es. Bueno, de panes no queda casi nada, ¿eh? Los domingos se termina rápido. Yo las pechugas que me gusta comprar de pollo es de esta casa, de la casa Crío. Me salen mucho más buenas, más sabrosas. Y luego los huevos tenemos de todo tipo, pero los libres de pastoreo las que agarro. Y de huevos estamos muy bien y los precios de libre de pastoreo 64 se me hace bien de precio. Y ahora algún aguacate me voy a llevar, aunque esté un poquito caro. Hay que elegirlo porque están muy pasados de estos. Bueno, estos mangos están baratos, pero la verdad que bastante feos. Voy a ver si agarro alguno que esté bien. Pues de frutas y verduras necesitaba aguacate, necesitaba toronja y he agarrado 3 o 4 mangos que podía aprovechar porque se termina de hacer en casa y nos vamos para otro lugar. Pues qué bueno han terminado las compras. Hay mucha cola el domingo, no sé si es porque hacen descanso los cajeros habituales y empiezan los que no son habituales, pero hay como 15 personas en cada caja esperando. Ya nos vamos a ver si comemos y vemos el partidito, que es lo mejor de... Bueno, a mí me gusta mucho ver los partidos de fútbol. Así que nos vamos para allá. Bueno, pues hemos salido a pasear un poco, Adrián y yo. Estamos aquí en la 40 ahora mismo, por la Quinta Avenida. La 38 la tenemos ahí al lado. ¿Tienes que pagar parquímetro aquí? Sí, voy a pagarlo ahora. Gracias por recordármelo, Adriana. Que si no pago, ya sabéis, multa va. Me voy aquí a comprar unas cosas naturales y... Sí, está... Ah, parece que empezó la Super Bowl ya. Nos vamos a ir para casa para verla en un ratito. Vamos a grabar 15-20 minutos y nos vamos a verlo. Os voy aquí a esta tienda Bionatural. Aquí voy. Bueno, vamos a ver cómo está el ambiente de la Quinta y también la gente, cómo se para en ciertos restaurantes que vengan la Super Bowl. Yo no voy a ir a Kansas City, porque me acuerdo de que Alan vivía por allí, creo, y también nuestro amigo el chef, Tito. Le mando saludos a Tito, que estará por allí, me imagino. A veces le vas a un equipo a otro por la gente que es conocido de la zona. Por ejemplo, yo en España ahora ya le tengo cariño al Cádiz por Mané, que allí Mané y Rafael, que son de Cádiz, les tengo mucho cariño. Hombre, al Sevilla ya le agarré un poquito más de cariño también, por Isabel, ya lo sabéis, pero hoy jugábamos contra el Sevilla y hemos ganado 4-1. Menos mal. Menos mal que se ha ganado para poner la liga más emocionante. Ahora sí que se puso en un pañuelo casi. Y el tema del Super Bowl, la verdad es que no sigo mucho el fútbol americano, pero sí me gusta verlo de vez en cuando. Ahí está Messi también viendo el partido. Vi unas imágenes donde estaba por ahí saludando. Y decidí salir a pasear un ratito, porque luego más tarde creo que me voy a quedar en casita, arreglando cositas. Descansando.
Bueno, si se le puede decir a uno que está cansado, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Aquí está, hay música en directo. Este chico creo que nos va a poner música o algo así. Este chico de aquí. Y bueno, esta zona de la quinta no está tan paseada, no es tan... pero está bien, está bastante bien. Ya sabéis que la quinta va creciendo y creciendo. Ya creció bien hasta la CTM, que la tenemos a nuestra espalda, la próxima. Y bueno, iremos viendo diferentes locales por ahí. La 38 siempre es romántica y más a esta hora que ya es de noche, casi de noche, está atardeciendo. Casi. Me he salido a grabar con la Action 3 porque la GoPro, así como estamos ahora con esta luz, muchos piensan que soy yo el que lo mueve con la mano, pero el estabilizador falla y cuando falla se ve vibrado. Tú vas andando y vibra porque el estabilizador deja de funcionar bien. Pues aquí está la 38, ahí mi amigo Fernando, que vea cómo está su edificio, donde está su departamento. Fernando, que creo que en este momento está en Cuernavaca, se nos va a ir para Canadá en breve. Espero que me manden paquete reportaje desde allá. Y bueno, he recibido algún paquete reportaje, uno de Paco y María, desde allí, desde Cancún, que lo habré puesto a lo mejor antes, cuando estaba en la playa. Les agradezco que me lo manden. Y otro, ahora no me acuerdo del nombre del seguidor, que me lo envía desde... no me acuerdo del nombre, perdonadme. Me lo envía desde el estadio del Rayados, allí en Monterrey. Me envía la presentación de Sergio Ramos, del jugador que era del Madrid y del Sevilla. Que les ha hecho ilusión que venga a su club a jugar un año o dos, vete a saber cuántos. Bueno, pues la 38 está así, como lo estáis viendo. Ya no voy a bajar más, simplemente para que sintáis que estáis por aquí. La Cueva del Chango está cerrada a esta hora, el domingo. Yo creo que es su día de descanso y a lo mejor solamente abrió por la mañana hasta el mediodía. Pero es una calle muy bonita, de día y de noche. Y este edificio de madera, totalmente, la parte de fuera y de dentro de los departamentos, se me hace espectacular. Muy buena ubicación y muy tranquila la ubicación. Enseguida llegáis al mar, tenéis un buen roof arriba con vistas al mar y la Quinta Avenida para pasear, excelente. Ahora la zona esta que vamos a ir hasta la 34, donde está el Chestelín. La parte derecha prácticamente no hay casi nada. Es un parque que tendrían que hacer, pero no lo han hecho todavía. Y ahí tenemos a la bodeguita en medio, luego en la otra parte, en la 34. El chavalote creo que sale a ver la Super Bowl en algún bar deportivo por ahí. Ahí estaba en casa preparándose. Iba a ir a la zona del Parque Fundadores, pero no se me antojó porque quería volver a casa para ver el partido. Digo, mira, me voy a la 38, voy a comprar esa cosita que necesito y nos volvemos para casa. Pues no sé si ha empezado todavía, yo creo que todavía no ha empezado. Lo que he visto allí a lo mejor era de otro momento. Yo creo que va a empezar aquí, horario de aquí a las 8 de la tarde, creo. Pasa que siempre conectan 1 hora y media antes o 2, hablando de ella y no sé, y haciendo presentaciones y cosas así. Buena tienda de cuero. Y esta parte es lo que os digo, que no hay locales aquí hasta que no abran esa parte. De momento es un aparcamiento. Y ahí voy a parar un poquito. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir.
Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues cada vez es más oscurito. Ahí hay una casetita de los aluces. Ya os digo que en casi todos los sitios que se construye algo, la ponen, la voy a grabar para que la veáis. Es una costumbre que se tiene en esta zona y muchos creen que es así. Ahí la tenéis, la caseta. Y no es de perrito, es de los... ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se les llama? Aluches. Sí, los aluces son como... ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se les puede decir? Son unos seres que habitan aquí en la selva. Como si fueran duendecitos. Sí, unos duendes que cuidan la tierra y que cuando haces una construcción ellos te tienen que dar el visto bueno. Te tienes que rezar o hacer una danza o llamar a un... ¿Cómo se le dice? Al maya, ¿cómo se le llama al maya? El que es cura, pero no es cura, ¿cómo se le llama? Al que reza para los mayas, se me olvidó el nombre ahora. Bueno, y él tiene... Curandero. No, no es curandero. ¿Cómo se le dice? Que muchas veces lo usamos también para hacer el temazcal, por ejemplo, para hacer una boda maya. Pero bueno. ¿Sacerdote? Algo así, pero no es. Se me olvidó del nombre. Mira, la bodeguita en medio, aquí estamos. No, pues se les llama, se hace una danza y se pide permiso para edificar. Ya sabéis que hubo una historia que ocurrió con el puente que atraviesa la Federal en el aeropuerto. Ese puente que se cayó 2 o 3 veces durante su construcción sin motivo ninguno hasta que le pusieron su casita a los aluces. Y bueno, pues hemos llegado a 34. Muy tranquilo el paseo. Y a medida que nos vayamos acercando a la Constituyente, más y más gente, y luego ya de la Constituyente para adelante, un domingo está muy lleno de gente. Aquí se va a ir llenando a medida que vayamos un poquito más de noche. Ahora mismo ya estamos cerca de las 7 de la tarde, cerca todavía, no es las 7. O a lo mejor ya hemos llegado, voy a mirarlo. Sí, pues son las 7, precisamente las 7 en este momento, 7 en punto. Parece que lo haga queriendo. No lo sabía, ¿eh? ¿De qué? Que son las 7 en punto de la tarde ahora mismo. Falta una horita para que empiece entonces, si no me equivoco, porque horario de México, de Ciudad de México, empieza a las 7 y horario de Quintana Roo creo que empieza a las 8. A no ser que ya haya empezado. Ahí veo una jugada repetida. A lo mejor ya empezó. Estoy liado, ¿eh? Van 0-6. Pues ya empezó, entonces. No me he fijado quién va ganando. Creo que es repetición. Yo creo que ya empezó, no estoy seguro. Pero bueno, nosotros vamos por aquí nuestro paseíto. Y luego ya en casa me pongo unas semillas de calabaza que me gusta comerlas mucho. Un poco de jamaica que hizo Adriana para beber. Yo quiero cenar unos tacos. ¿Y tú quieres cenar unos tacos? Se nota que es mexicana, Adriana, ¿eh? No hay nada como ir a pedir una orden de tacos y disfrutarlos. Aparte, le gustan los tacos y tiene que ser el lugar que ella diga, porque si no, no le gustan tanto. ¿Es así o no? Sí, es que donde vamos a comerlos están buenos. Están bastante buenos ahí. No te creas que le gusta comer tacos en cualquier lugar.
Y lo entiendo. A mí me pasaría igual si fuera a comer paella a un sitio o a otro. Elegiría el que yo sé que la hacen más rica y más sabrosa. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado aquí, a esta zona, que ya es más habitual de pasearla cuando voy por aquí paseando del gimnasio. Aquí no tienen puesta la Super Bowl, qué raro. O sí, a lo mejor están los anuncios, no lo sé. No es fácil grabar cuando es de noche, porque yo aparte ando de una manera un poquito que parece que cojeo cuando ando. Y doy un golpe a la cámara con cada paso que le cuesta al estabilizador hacerlo bien. Voy a ver si le pongo el micro en verde, está en verde. Cuando hay música, este micro que llevo puesto, como que baja el sonido de la música un poquito para que no me dé problemas. Estoy pensando en comprarme esta semana otra cámara para la noche, para cuando nos vayamos ahora de viaje, ya para utilizarlas a diario, a ver si me acostumbro a ellas. Mira, aquí han puesto el muñeco de la Super Bowl de un árbitro con su balón de fútbol americano. Ahí lo tenéis, ¿veis qué gracioso queda? Ahí está el árbitro y el balón de fútbol americano. La pantalla gigante que está ahí y la gente alrededor de esa pantalla. Bueno, pues yo creo que ya me voy a dar la vuelta, no voy a ir hasta la Vagabunda. Bueno, sí, venga, vamos a llegar a la Vagabunda y a Casa Sofía, hasta donde está el gimnasio, y nos damos la vuelta. En total habremos andado, yo qué sé, si esa es la calle 24, hasta la 40, si vamos de dos en dos, hemos andado 5, 6, 7, 8 cuadras. No es tanto, ¿que no? Pero se pasea a gusto aquí cada día, ¿eh? Y mi mami tiene un local por aquí que se llama... ¿Cómo se llama ese local que hemos visto? Laura está aquí. Ah, sí, es verdad, es un local, está por ahí por la 38, creo, por la parte de arriba. Y el local se llama Laura está aquí, lo iba a grabar. Así se llama mi mamá, Laura. Cuando lo he visto digo, mira, tiene aquí su negocio. Fíjate que los meseros se han vestido con la playera o la camisa de árbitros, todos. Así hoy sí que se reconocen bien. Y en este momento, ahí está, la televisión en marcha. Normalmente ponen música. Aquí en esa Casa Sofía no han puesto el partido, no sé por qué. ¿Se la habrá olvidado o no? Ahora le preguntaré aquí al metre. Voy a preguntar, voy a parar un poquito la cámara. Me ha dicho que la señal la tiene muy débil y se está parando constantemente y por eso no han tenido que quitar. Aquí lo tienen bien. Y los locales que tienen puesta el Super Bowl pues se llenan, normal. Bueno, pues el gimnasio lo tenemos aquí arriba, nos vamos a ir para el carro, vamos a pasear estas 8 cuadras. Mira, por ejemplo, si ahora tú quisieras ir a Mamitas, estamos en la 24, por la 28 se baja a Mamitas. Entonces 2 cuadras más, giraríamos a la derecha y nos vamos a la playa de Mamitas. ¿Que tú te quieres ir a la playa de la 38? Pues muy sencillo, sigues paseando por la Quinta. Y en la misma avenida 38 giras a la derecha, donde hemos estado hace un rato, que está en Romántica, y ahí te vas a playa de la 38, perdona. Y luego, si tú te quieres ir a Playa Pelícano, sigues mismo, igual como estamos ahora, por la Quinta Avenida, llegas hasta la avenida CTM, te vas hacia la derecha, que es donde está el mar, y paras en Playa Pelícanos. Excelente la forma de ir a las playas aquí en Playa del Carmen. Es muy sencillo. No vais a tener ningún problema. ¿Que queréis ir a Playa Fundadores? La más alejada de aquí, al principio de la Quinta. Tú giras todo para atrás, a mi espalda, hasta el final de la Quinta Avenida y ahí a la derecha vais a ver el parque. Así que en el camino os vais a encontrar diferentes accesos a las playas dependiendo de la calle. La calle 2, la 4, la 6, todo eso son playas. A la 8, la 10, así. Así que podéis disfrutar de las playas en Playa del Carmen de una manera fácil. ¿Queréis seguir recto por esta Quinta Avenida en la zona ya que no es así comercial como estamos ahora? Pues seguís hasta la 72 y tenéis la playa de la 72, que es la avenida Colosio. Os vais hasta la 88 y lo mismo a la derecha. Así que os vais a la playa de la 88 y si no hasta el final
casi llegaríais a la playa de Punta Esmeralda. Por la Quinta Avenida puedes acceder a casi todas las playas de Playa del Carmen. De una manera fácil, bien sencilla. Así que si te gusta pasear, vas a ver los negocios, te lo vas a pasar bien. Y en cierta playa como la de Pelícanos te puedes hasta dar una ducha y tienes baños. Eso lo digo porque algunas veces salís de la playa, no tenéis donde ducharos cerca. Ahí lo podéis hacer de manera gratuita o dando una propina de 5 o 10 pesos. Si os sirven estos consejos, qué bueno. Y luego para comer, pues por aquí por la Quinta hay diferentes lugares muy buenos. Uno de ellos es el que hemos estado saludando ahí en Casa Sofía. Buen precio y buena calidad. Y si no, pues hemos hablado en otros vídeos. En la calle 6, por ejemplo, tenéis la 6 con la 15, tenéis Casa Paula. Creo que nos aconsejaron Jorge y Erika de Toluca que os paréis en Vilca, es una cafetería, pero también dan comidas. Ese está en la calle 14, si no me equivoco, con la 10. Y aquí, cuando quieres ir a las demás avenidas, sería la 10, la siguiente, y la 15, la siguiente. Como es paralelo al mar, todas las avenidas estas que estamos hablando, pues no tiene mucha pérdida. Bueno, pues hablando, ya hemos llegado al Checelín, ya estamos muy cerca de la 34. Muy cerquita, esta que vamos a cruzar ahora, la 32. Y yo voy a agarrar el coche y lo que os dije antes, vamos a ver ese fútbol americano, a ver qué tal queda. Y bien contento porque en el fútbol esta tarde hemos ganado al Sevilla y nos hemos puesto ahí luchando la liga. Que está caliente este año, muy calientita. Se oye la televisión como el locutor está hablando del partido. Y aquí está el Checelín, otro lugar recomendable para que os paréis a tomar el café o algún tipo de comida que os pueda gustar. Podéis estar aquí fuera o si hace mucho calor dentro hay aire acondicionado. Y también podéis comprar cosas para llevaros a casa. Yo a veces les compro la baguette. Y ahora sí, ahora ya nos quedan, esta es la 34 hasta que lleguemos a la 38 y la siguiente cuadra tengo el coche aparcado. Aquí subiríamos al Chedraui Select, por aquí, que está en la avenida 10. Aquí están también con... pues ahora mismo el fútbol no se ve, no sé si es un anuncio en este momento. Y la bodeguita en medio, hasta las 8:30 creo que no empieza la música en directo. Ahora mismo no hay nadie, pero cuando ponen la música en directo se empieza a llenar. Ahora con el partido de fútbol americano como que menos aún. Una cosa es que no haya casi nadie y otra cosa es que no haya nadie. Es muy raro, pero es por eso, por el fútbol. Y aquí como estamos tan cerquita de Estados Unidos, pues se vive también el fútbol americano bastante. Y tenemos muchos americanos por aquí paseando. Este es un segundo destino turístico de ellos, creo. Si no me equivoco, fuera de Estados Unidos. Y ya se hizo bastante de noche por aquí. Y encima le falta un poquito de iluminación a esta zona. Precisamente esta zona de aquí al lado. Pues antes decía eso de los mayas, el que hacía la... Ahora me acordé que es el chamán. Se me olvidaba el nombre del chamán, es el que... pues que tiene la voz con los aluches para pedirles permiso. Y tienen que hacer una ceremonia para ello. Bueno, pues ya estamos llegando a la 38, lo tenemos a 50 metros. Este paseo se lo da Fernando cuando está por aquí, de vez en cuando. Ahora mismo si estuviera, estaríamos tomando el café con él, seguramente. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ese local se llama Cruz de la Cerveza, ese de ahí. Y este de aquí se llama Big Bowls, algo así pone. Gourmet Market. Ni me había fijado en este tipo de local. Y bueno, el tema de la ropa seguro que Adriana sí que se había fijado y de los precios también, ¿a que sí? Ya le eché el ojo cuando pasemos antes. O cuando pasamos antes, mejor dicho. La luna es llena el día de hoy. Está pequeñita, la verdad. A ver si un día de estos el chavalote, si se pone un poco más grande, nos vuela el dron, porque es muy bonito ver la luna. Si está más baja, que se vea con el mar y queda precioso. La fotografía de dron y también los vídeos. Y a veces me gusta que nos haga un vídeo nocturno. Bueno, pues la 38 la dejamos. En la siguiente calle nos paramos ya para el coche y vamos despidiendo el vídeo del día de hoy. Espero que este recorrido os haya gustado. Ya veis que se va ampliando la quinta, que va teniendo su ambientito. Y que tenéis de Quinta Avenida cerca de 3 kilómetros, más o menos, para pasearla. Aquí me acuerdo que a veces hemos venido ese cacao de ahí para tomar también un desayuno o un café con leche con algún pan. También lo hacen bien. Ahí están, a ver cómo van, 0,7 creo. 0,7 los de verde. Creo que el Kansas City va perdiendo, creo, porque el Kansas City creo que va de rojo. Así que vamos perdiendo en el partido el día de hoy. ¿Qué te ha parecido el paseo, Adriana? ¿Me despides del vídeo? Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias por los comentarios y hasta luego. Hasta luego. Gracias por ello, Adriana. Le cuesta un poquito, pero lo hace con cariño. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Saluditos. Aquí vamos a ir a comprar los tacos. Le estoy preguntando al chavalote qué quiere de tacos. ¿Qué es lo que quiere? Ahí está Adriana ya esperando. ¿Qué te pongo, chaval? ¿Taco loco? ¿Qué es eso? Allí dile, taco loco. Taco loco, pero taco loco que es una orden. No, es como un burrito grande de pura carne. Ok, un burrito grande de pura carne. Por ahí lo vamos a pedir, ahora estoy aquí al ladito. Hasta luego. Un poquito porque estamos aquí. Yo me pedí una orden de esta, pero bueno, son 156 pesos. Y aquí están los tacos de pastor. Es que es muy buen local este, muy buen local. Y el sabor que le da muy bueno. Mira, aún siguen 0,7, todavía siguen. Pero bueno, ahora cuando lleguemos a casa nos ponemos ya con esos tacos a disfrutarlos. Aquí seguimos esperando que nos sirvan y ya van 0,10. Creo que están en el descanso, creo, no sé. No lo sé porque desde aquí lejos no sé cómo va, pero están los anuncios puestos y ya vamos perdiendo 10-0. Ya veremos a ver. Calle 32 con la 30, hace esquina la 32 con la avenida 30, que es esta. Ya nos vamos, ahora sí, hasta mañana. Espero que os haya gustado, por lo menos imaginaros que estáis comiendo unos buenos tacos.